Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida acá en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestro video número 31 de la verdadera gracia. Amén. Estamos enseñando en este tiempo acerca de qué es realmente la verdadera gracia. Y estamos enseñando acerca de este tema porque últimamente se han levantado vientos de doctrinas falsas que se hacen llamar el mensaje de la gracia, pero esto es totalmente erróneo, esto es algo fuera de la verdad y estamos viendo realmente a la luz de la palabra qué es la gracia. Amén. No quiero llamar a esa falsa doctrina como la gracia extrema, como algunos también le dicen, puesto que no tiene nada que ver con la gracia, puesto que es doctrinas de hombres, son enseñanzas de hombres que está totalmente alejado de la verdad y de la palabra de Dios. Amén y amén. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado viendo acerca de lo que es el maduro, la etapa deseada, amén. Y habíamos visto Primera de Corintios, por favor acompáñenme a Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 15. Dice la Escritura: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y habíamos podido encontrar cómo esta Escritura revela que el espiritual revela cada aspecto que oye, cada aspecto que llega a su vida, lo escudriña o lo analiza a través de la Escritura. Si no está conforme a la palabra de Dios, este hombre, este maduro espiritual, realmente lo desecha. Él permite que las cosas lleguen a su vida, o él permite que alguna idea entre a su corazón siempre y cuando haya pasado el filtro de la palabra de Dios. Este maduro espiritual juzga todas las cosas desde el área más pequeña hasta el área más grande. Por eso también cuando habla acerca del maduro espiritual, acompáñenme a Hebreos, el capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 dice la Escritura, el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Claramente dice que el maduro espiritual es alguien que ha ejercitado su sentido, es decir, que como está que juzga todas las cosas a través de la palabra de Dios, ejercita cada área de su vida, el área sentimental, el área política, el área de negocios, el área de amistades, el área inclusive de cómo vestirse, el área de cómo comportarse. O sea, todas las áreas para él son importantes, que la palabra entre primero para que analice si algo está bien y si algo está mal lo desecha. Por eso juzga todas las cosas, tiene el sentido ejercitado, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabe qué cosa está bien y sabe qué cosa está mal, pero eso es justamente porque ha habido una práctica anterior del ejercimiento de la Escritura. Obviamente, para que juzgue todas las cosas es necesario el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que ha estado aprendiendo, que ha estado escudriñando, lo empieza a aplicar en su vida. Por eso la Escritura también dice que dejemos de ser simples oidores y empecemos a accionar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Esto debemos de practicarlo. Quiero que me acompañen también para terminar rápidamente en 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 37, dice la Escritura: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y aquí Pablo está dirigiéndose al maduro espiritual a que reconozca que lo que Pablo está escribiendo es la palabra del Señor. ¿Por qué razón he querido mencionar este versículo? Porque el maduro espiritual
no es una persona, por si acaso, no me malentienda, que sabe mucho de la escritura y tiene muy buena memoria, sino que es una persona que ha entendido la escritura a través del Espíritu Santo, amén, a través del Espíritu Santo. No es una persona que entiende la escritura simplemente por su análisis, por este tipo de cosas, porque puede haber una confusión y muchos creyentes pensar que son maduros espirituales porque se saben de memoria la Biblia, y no es así, sino porque uno es maduro espiritual porque la escritura ha calado en su corazón, y para que pueda calar en su corazón ha debido ser revelado por el Espíritu y por el ojo del Espíritu. Esto lo hemos hablado muchas veces ya en este video, de que la escritura se analiza a través del Espíritu Santo. Y acá Pablo está diciendo que reconozcan que lo que yo digo es del Señor. Si tú eres maduro, es que el maduro espiritual sabe identificar cuando la palabra de Dios está mal usada y cuando la palabra de Dios es correctamente usada. ¿Por qué razón? Porque hay muchos engañadores que dicen: yo uso la palabra, yo hablo la palabra, mira, reconoce que lo que yo te digo es correcto porque te estoy hablando con la palabra, pero realmente no es así. Tergiversan el significado de la palabra para justificar su idea inicua. Y esto es algo que Satanás usa cuando encuentra que hay una persona que realmente conoce en cierta medida la escritura y que da reverencia a la palabra de Dios. Mire, Satanás viene y tienta al no creyente, y es un no creyente que está en una etapa carnal o una etapa de niñez, lo va a tentar con cualquier cosa, ¿ok? Pero una vez que usted te responda, si usted es una persona que está leyendo la escritura, ¿qué va a hacer? Va a responderle con la palabra de Dios. Satanás en ese mismo instante, él se da cuenta, porque él no lo sabe todo. Ahí uno se da cuenta que no lo sabe todo. Se va a dar cuenta inmediatamente que usted es una persona que lee la palabra de Dios y que le está empezando a dar honra a la escritura. Entonces, él mismo, como ha leído, igual que muchos carnales, la escritura, él sabe la escritura y se la tiene bien memorizada, usa la escritura para las palabras de la verdad, es decir, las palabras de la Biblia, para formar una mentira. ¿Esto puede hacer Satanás? Claro que sí. Recuerde, en la tentación de Jesús, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, vino a tentar esa parte, se agarró del hambre de Jesús. Era algo físico, es algo que cualquier persona tiene si no ha comido durante mucho tiempo, y él vino a tentarlo agarrando esa parte, agarrando esa aflicción que tenía en la carne, que le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Amén, amén. Obviamente la tentación estaba muy dirigida al ego de Jesús, a que Jesús deje de lado al Padre para pensar que Él hacía los milagros independientemente. Esto no era así, pero Satanás se agarró justamente del hambre de Jesús, y utilizando esta parte del hambre de Jesús, quiso tentar a Jesús con estas cosas. ¿Ok? ¿Y qué Jesús le dijo? Le respondió con la palabra. ¿Por qué razón? Porque si Jesús no le respondía con la palabra, la tónica de la tentación de Satanás iba a ser similar. Pero cuando Jesús le responde con la palabra, que le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios, Jesús mismo le hace saber a Satanás que es imposible que con una mentira pueda tentar a Jesús, porque él tenía la verdad y él honraba la verdad. En ese mismo instante, obviamente, Satanás razonó y dijo: bueno, este hombre sabe la palabra de Dios, no le puedo tentar con cualquier cosa. ¿Con qué lo tengo que tentar? Voy a tentarlo usando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Le dijo que se tirase de un precipicio. ¿Y qué le dijo? La palabra de Dios. Porque la palabra dice,
escrito está que a su amado sus ángeles mandará y sostendrán. ¿Qué es eso? Es un versículo de la palabra de Dios. Mire cómo Satanás usa inclusive la palabra de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Es cierto, el primer filtro debe de ser encontrar si alguien le está hablando a la palabra de Dios. Si no le habla la palabra de Dios, no pasó ni siquiera el primer filtro. Ahí se acabó todo. Pero una vez que encuentra que realmente se basa todo lo que opina en la palabra de Dios, debe de, como maduro espiritual, y esto hablo a los maduros espirituales y hablo también a los niños espirituales que se ejerciten en esto, si realmente están usando la escritura adecuadamente. Amén. Realmente se está usando adecuadamente. Entonces Jesús, obviamente en el conocimiento que él tenía, en el amor, la sabiduría, como maduro espiritual, él reconoce que la palabra no viene de Dios, sino viene de Satanás. Es más, estaba saliendo de la misma boca de Satanás. Es una palabra tergiversada, mal usada. Satanás usa las palabras de este libro para formar una mentira y para hacer caer a los que han pasado ese primer filtro. Y Jesús inmediatamente le responde a Satanás, le hace callar la boca y Satanás se da cuenta que no puede hacer nada y a las finales viene y le muestra su verdadera faceta y su verdadera cara y le dice, ¿sabes qué? Está bien, sé que tú conoces la palabra de Dios, sé que tú estás bien parado, conoces las escrituras, no te voy a hacer caer, pero sí te voy a decir directamente que quiero que me adores y yo a cambio te doy estas cosas. Por eso es que vino y le dijo esto directamente a Cristo Jesús. Obviamente Cristo Jesús lo echó fuera. Con la palabra de Dios, como siempre, Satanás no pudo hacer nada con él. Pero eso es porque él era un maduro espiritual. Y aquí Pablo está diciendo y te está insinuando que realmente reconozcas quién habla realmente la correcta intención y quién está usando correctamente la escritura para que tú reconozcas que esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces el maduro espiritual tiene esta capacidad porque justamente tiene los sentidos ejercitados. Una persona que no tiene los sentidos ejercitados, que no juzga cada área de su vida con la palabra de Dios, no puede ser un maduro espiritual. Para esto se necesita necesariamente tiempo, porque número uno, para leer toda la palabra de Dios necesitas bastante tiempo, en el sentido de no te vas a leer toda la Biblia, pues yo creo en un día, ¿no? Sino en varios días, tienes que analizarla, orar en el Espíritu, empezar a escudriñar la Escritura y el Espíritu Santo poco a poco te va a ir revelando la palabra de Dios. Pero para todo esto se necesita tiempo, hay un tiempo mínimo que se necesita para aprender estas cosas y el maduro espiritual va aprendiendo y va ejercitándose en lo poco que sabe, de ahí aumenta un poco más, ya sabe un poco más, se ejercita en ese poco más y a medida que va conociendo ya sabe bastante, ya se ha ejercitado bastante, entonces sabe de cuál es la palabra de Dios realmente. Este es el maduro espiritual. Amén, amén. Yo quiero que tenga muy en cuenta estas cosas porque estamos analizando Primera de Juan y para entender esto, Primera de Juan, esto del perdón de Dios sobre sus hijos, necesitamos haber conocido primeramente acerca del espíritu, alma y cuerpo, que ya lo compartimos. Acabamos de terminar lo que es el crecimiento espiritual, en el cual vimos la etapa de la niñez, la etapa carnal y la etapa deseada, que es del maduro espiritual. Y por último, no por último, sino para entender esto primero de Juan, quiero que veamos el siguiente tema, el cual es el no nacido de nuevo. ¿Okay? Yo quiero que analicemos con este conocimiento previo que ya tenemos acerca del no nacido de nuevo, aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la Escritura de los no nacidos de nuevo? Quiero que me acompañen ahora a Efesios rápidamente, por favor, rápidamente, a Efesios el capítulo 5, el versículo 5.
Dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos en Cristo Jesús, esta escritura claramente está describiendo al no creyente. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas. Y también hace una diferencia, que nosotros no debemos caminar como ellos caminan. Pero aquí en el versículo 8 hay algo interesante que menciona la escritura, y es que porque en otro tiempo erais tinieblas. No está diciendo andabais en tinieblas, no está diciendo que habían entrado en un lugar oscuro, sino dice que erais tinieblas. Hay una diferencia entre ser tinieblas y andar en tinieblas. Y para esto usted va a tener que recordarse muy bien acerca del espíritu, alma y cuerpo y del crecimiento espiritual. Satanás es un espíritu caído. Es un espíritu que está en tinieblas. No solamente es un espíritu que está en tinieblas porque camina en tinieblas, sino porque él mismo es tinieblas. Su mismo ser es pecado, su mismo ser es tinieblas. Él mismo promueve esas cosas. No es que el ambiente lo influencie, hermanos en Cristo. Amén. Amén. Es que su ser mismo es tinieblas. Esto lo sabemos. Satanás es oscuridad. Es un espíritu muerto. Un espíritu muerto es un espíritu separado de Dios. Usted ya sabe eso. Es un espíritu que cuando tú lo llevas a la luz, él sigue siendo tinieblas. Amén. Amén. Todo se ilumina, pero él sigue siendo tinieblas. Esto es lo que significa ser tinieblas. La Escritura dice que en otro tiempo, nosotros, es decir, cuando no habíamos nacido de nuevo aún, cuando no habíamos recibido a Cristo Jesús aún, éramos tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que éramos semejantes a Satanás, unos espíritus caídos. Cuando pensamos en el espíritu del ser humano, a veces podemos caer en el error de pensar que los no creyentes, los que no han recibido a Cristo Jesús, no tienen espíritu. No, justamente lo que los hace ser humanos es que tienen espíritu. Los seres humanos somos seres espirituales. Pero cuando este no creyente que anda en tinieblas, su espíritu, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Durmiendo? No, está vivo. Está moviendo los ojos, está abriendo la boca, está pensando, está razonando, pero razona en base a las tinieblas porque su mismo ser es tinieblas. Es por esta razón que a mí me encanta usar los ejemplos de los animales. No le puedes pedir a un león que se vuelva vegetariano, tampoco le puedes pedir a la cebra que se vuelva carnívora. ¿Por qué razón? Porque va en contra de su naturaleza. No es de sorprenderse lo que ocurre en el mundo porque están haciendo lo que su padre, el diablo, les dice que hagan, porque es parte de su naturaleza. Esto es lo que está ocurriendo en la vida. Esto es lo que ocurre en la vida. ¿Amén? Amén. Bueno, yo me quiero detener aquí y vamos a continuar en la siguiente semana hablando de este tema. Amén. Bueno, me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios.